Leo el verso 5, Hechos 24, 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ojalá nos dieran este título. Esa mujer es una plaga, y no porque realmente trajésemos o contagiásemos, sino que nos digan así porque hablamos de Jesucristo, porque revolucionamos a la sociedad con la palabra de Jesucristo. Es honroso que por esa razón nos digan, eres una plaga. ¿Quieres ser una plaga? Dios quiera que todos los aquí sentados y los conectados sean plagas. Hablando el abogado que los judíos han traído ante el gobernador Félix, Tértulo se llama el abogado, y está diciendo que Pablo debe ser acusado de 3 cargos. Número 1, provoca sediciones, es decir, convencer y levantar algún grupo para rebelarse contra el gobierno, incluso para organizar una guerrilla en contra de la dominación romana. La primera acusación es grave, puede considerarse traición y por supuesto implicaría la pena de muerte. Ahí está la primera acusación, sedición. La segunda acusación es que es cabecilla de la secta de los nazarenos. Recuerden que Jesús se crió en la ciudad de Nazaret, o en el pueblo de Nazaret, y era llamado Jesús de Nazaret. Entonces no había propiamente apellidos. Se podía decir fulanito hijo de perenganito o fulanito de tal ciudad. Y en este caso es Jesús de Nazaret. Así que a sus seguidores, que no son, la mayoría no son de Nazaret, pero sí de la región de Galilea, los judíos del sur a todos los generalizan como nazarenos. De hecho, fue uno de los apodos para los primeros cristianos, los nazarenos, o los nostrim. Hoy existe una iglesia que se llama del Nazareno. No es exactamente la única de discípulos de Jesús, pero es uno de los primeros nombres de los cristianos, los nazarenos. Y Pablo es un cabecilla, es decir, en otras épocas se le hubiera dicho un heresiarca, un maestro de herejes. Un heresiarca es un maestro de herejes. ¿Eso por qué podría ser un delito? Porque la palabra secta se usa aquí ya en un sentido peyorativo, como de un grupo malo, como de un grupo rebelde. Lo interesante es que se reconozca a Pablo como maestro, como cabecilla, puesto que nosotros hemos recibido en el Nuevo Testamento los escritos de Pablo, que ocupan casi la 1/4 parte. Significa eso que una vez que Jesús murió y resucitó y se fue, la iglesia, los que fueron sus discípulos, todavía no comprendieron muy bien quién había sido Jesús y qué había pasado. Es algo que tuvieron que aprender poco a poco por la revelación del Espíritu Santo. Y hubo 2 discípulos que más reflexionaron y que más nos aportaron para comprender quién fue realmente Jesús, qué significó su muerte, su resurrección y su ascensión. Ellos son Juan y Pablo.
Al grado que muchos críticos, algunos bastante anticristianos como Nietzsche y Bertrand Russell, entre los filósofos modernos, Zizek, dicen que Pablo inventó el Evangelio u otro Cristo, que uno era el Jesús de los Evangelios y otro el Cristo de Pablo. Haciendo eco de alguna manera de este título, cabecilla de la secta de los nazarenos. Hay un cargo más, un tercer cargo en el siguiente verso. Intentó también profanar el templo. Profanar el templo también conllevaba pena de muerte. Por parte de los romanos, organizar o provocar o incitar una sedición era penado con la pena capital. Y por parte de los judíos, profanar el templo conllevaba también la pena capital. Recuerden que había un letrero, una vez que terminaba el patio de los gentiles, un letrero en griego que decía que cualquier persona no judía que pasase más adelante sería ejecutada. Y la acusación falsa es que Pablo había introducido gentiles en el recinto del templo a donde no podían pasar los gentiles. Y ahí estaba anunciado, pena de muerte. La expresión profanar el templo era asociada en la mente de los judíos con algo terrible, porque hacía 160 años, casi 200, para ser más precisos, 190, que un rey griego, sirio, que dominaba a Israel, que se llamó Antíoco IV, había profanado el templo. Y esa profanación consistió en colocar una estatua del dios Zeus dentro del templo. Una abominación terrible para los judíos que no aceptan representar a Dios con imágenes. Y había ordenado sacrificar cerdas, puerquitas femeninas, en el altar, aunque era el animal sagrado para Zeus, para los judíos era un animal impuro. Y esto había sido causa de que los judíos se animaran a efectuar una rebelión, la de los macabeos, en contra de los griegos. Y lograron recuperar el templo, incluso lograron la independencia de los griegos, pero el libro de Daniel nos dice de esa profanación, la abominación desoladora. Eso estaba en la mente de los judíos cuando oían que Pablo profanó el templo, equivalente a lo que había hecho Antíoco. Una abominación que merecía la muerte. Es decir, Pablo, según Tértulo, como querían los judíos, tenía que ser ejecutado. Yo quisiera que consideremos que Pablo no es aquí más que un caso paradigmático de la persecución que la iglesia siempre ha de sufrir. La naturaleza misma de la iglesia, frente a la naturaleza misma del mundo, hace natural que el mundo siempre persiga a la iglesia. No sé si eso lo tenemos claro. Acuérdense que la teología norteamericana, comodina, donde muchos cristianos viven muy a gusto, se dijo que antes de que venga la persecución, va a venir Cristo y se va a llevar a su iglesia. Y que cuando la persecución venga, ya no vamos a estar aquí. ¡Ah, qué cómodo!, ¿no? Yo ahora vivo en mi buena casita, con todas las comodidades burguesas, incluso con la doctrina de prosperidad, de que Dios quiere que yo sea rico. No me preocupo por la persecución, porque cuando eso venga, yo ya no estoy en esta tierra. Cristo ya me llevó. Eso es falso. La iglesia ha sido perseguida siempre. ¿Qué le vamos a decir
a los cristianos martirizados, a aquellos que Nerón o Trajano o Diocleciano e incluso Marco Aurelio mandaron a los leones o los crucificaron. ¿Qué les vamos a decir? Bueno, sí te están matando, pero no es la gran tribulación. Ellos habrían dicho, ¿no? En el momento en que el león se está comiendo a sus hijos, diría, para mí es una gran tribulación, ¿o no? Cuando Apocalipsis dice que el dragón persigue a la mujer, es decir, el diablo persigue a la iglesia. Acuérdense de una frase que les he dicho, el dragón no se va de vacaciones. El dragón siempre persigue a la mujer. Pablo es un ejemplo paradigmático. Así que no veamos, sí, hace 2000 años, no me afecta, un personaje llamado Pablo, muy lejos de mí, por allá en el Medio Oriente, muy lejos de mí, pasó eso. No, eso tiene una aplicación constante. Pensemos en algunos casos, por ejemplo, los indígenas perseguidos, de los que nos hablaba Silvia Luz. El título de nuestra plática es La calumnia contra aquellos que predican la paz. Así se llama nuestra plática de hoy. Calumnias contra aquellos que predican la paz. ¿Qué es una calumnia? Que digan algo de mí que no es cierto. Eso es una calumnia. Tendríamos que suponer en principio que si alguien predica la paz, que si predica el bien, que si habla de Dios, nadie tendría por qué calumniarlo. Todos tendrían que estimarlo como una persona de bien. La realidad es otra. Las calumnias contra los hijos de Dios siempre existen y existirán. Y decía Jesús, eso no hay que olvidarlo, bienaventurados son ustedes cuando los persigan y cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Aclara Jesús, mintiendo. Porque si dicen, ese cristiano es el más chismoso y tienen razón, bueno, ahí no son bienaventurados. Pero cuando los persigan y cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, son bienaventurados. Es una palabra muy difícil de traducir. Podríamos, pásenle aquí, miren, al coro, por favor. Sí. Ahorita las ponemos a cantar. Es una palabra muy difícil de traducir. Vamos a decir que le está sucediendo algo bueno. Así, le sucede algo bueno, algo excelente al que es perseguido. Y uno dice, qué paradójico. ¿Cómo puede ser bueno que me persigan? Y Jesús dice, porque así persiguieron a vuestros padres los profetas que fueron antes que vosotros. Si usted tiene en honra o considera que fueron muy importantes Isaías, Jeremías, Elías, cuando nos persiguen, somos como ellos. Tenemos el mismo privilegio. ¿No le da gusto? No, no le da mucho gusto, pero sí. Decía los indígenas, calumnias. ¿Cuáles son las calumnias contra los hermanos indígenas? Rompen nuestras tradiciones. No quieren participar con la comunidad. No quieren celebrar nuestras fiestas. No respetan nuestros usos y costumbres. Están destruyendo las raíces nacionales. Y luego algunos misioneros que han llegado ahí, es que son de la Organización de Inteligencia Norteamericana, de la CIA. Es que esterilizan a nuestras mujeres.
es que traen ideologías imperialistas. Es que los indígenas tienen que permanecer en sus usos y costumbres, porque ellos pertenecen a una comunidad y tienen que seguir perteneciendo a esa comunidad. Ese tipo de calumnias dicen, y de discriminación, porque si un indígena no tiene libertad de creer, de cambiar sus costumbres, su ropa, su fe, su religión, si no tiene ese derecho, entonces no es propiamente un ser humano, porque todos los demás seres humanos tienen ese derecho, pero él no. Él es un miembro de una corporación y ante todo está sujeto a esa corporación, a la que los antropólogos contemporáneos quieren mantener como un museo viviente. ¡Ay, qué simpáticos los indígenas, el buen salvaje! Todos aquí viven muy bonito, que se queden así con sus mismas ropas, con sus mismas costumbres, que nadie quiera cambiar, que nadie salga de allí, ahí están muy bien. Eso dicen los antropólogos, científicos, ¿no? Entonces, eso es una discriminación y ante todo es una persecución contra los hermanos. Como ya sabemos, los hermanos han sido expulsados, ya no pueden vivir ahí, por tanto han perdido sus casas, sus tierras, sus animales. En otros casos, los niños no pudieron asistir a la escuela. Cuando no salieron de la comunidad, sufrieron que no les permitieran, por ejemplo, recoger leña, que no les dieran programas del gobierno que eran para todos, que quemaran el templo, casos de haber violado a las hermanas, los enemigos, de haber matado a algunos de ellos, de meterlos a la cárcel, de cobrarles multas o castigos corporales por no querer participar en las fiestas de una religión que ellos ya no tienen. Esos han sido algunos de los abusos, algunos de los delitos contra ellos. ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué ha dicho la autoridad en la mayoría de los casos? Que los periódicos no publiquen eso. Que el Ministerio Público local o federal o estatal no le dé seguimiento. Que en todo caso se llegue a una conciliación, porque la culpa la tienen los indígenas por no someterse a sus usos y costumbres. Es decir, que culpamos a la víctima. Perdonen el ejemplo que voy a poner, pero violan a una muchacha y cuando ella denuncia le dicen, pues tú tienes la culpa, ¿por qué te vistes provocativa? Entonces resulta que la víctima tiene la culpa, ¿no? Aquí los hermanos tienen la culpa. ¿Por qué? Porque deberían, se supone, estar obligados a mantener usos y costumbres, cuando en la realidad el haber conocido a Cristo los ha librado del alcoholismo, los ha librado de la superstición, en muchas ocasiones del maltrato a la esposa, les ha hecho más trabajadores y a muchos que les ha enseñado a leer para poder comprender su Biblia. Bueno, entonces todas estas acusaciones son falsas. Estas acusaciones son falsas. ¿Será que los indígenas están acabando, los indígenas cristianos, con las raíces nacionales? ¿No será más bien la televisión, las redes sociales, el rock and roll y el rap los que están acabando con las raíces nacionales? Son calumnias, son acusaciones falsas. ¿Por qué Pablo no está lejos de nosotros? Porque nuestros hermanos hoy en México han sufrido cárcel, han sufrido azotes, han sufrido despojos. Entonces no están lejos de nosotros. Tampoco los cristianos han dejado de sufrir, por ejemplo, por otros cristianos. Ya les comenté cómo en la Ginebra, gobernada por Calvino, no se toleraba ninguna diferencia doctrinal. Y el caso más conspicuo
de este problema o de esta intolerancia fue el del doctor español Miguel Servet. Miguel Servet podría tener algunas doctrinas equivocadas, claro que sí, pero el domingo pasado dijimos que nadie puede ser castigado, ni encarcelado, ni asesinado por sus doctrinas. Si no ha cometido un delito, nadie puede ser castigado por sus doctrinas, ¿no? El caso es que Miguel Servet, este médico español que descubrió la circulación de la sangre en los pulmones, escribió un libro de teología que en secreto le mandó a Calvino, esperando que él de manera amistosa le diera su opinión. A partir de que Calvino recibe ese libro, comienza a odiar a Servet. No sé por qué imprudencia Servet va a Ginebra y Calvino lo manda a prender y lo manda a la cárcel. Y comienza a conminar a los magistrados para que lo condenen a muerte. Servet no era ni siquiera una persona incrédula. Bueno, y aunque hubiese sido ateo, estaba justificado mandarlo a la hoguera, ¿no? Pero no era un incrédulo. Él siempre estaba hablando de Jesucristo. En la cárcel, literal, una cárcel húmeda y muy fría, no le daban ropa, su ropa ya era unos harapos, no se pudo bañar en muchos meses. Tenía que defecar en la propia celda, sucio de sus propios fluidos, por muchos meses. Escribió a veces a los magistrados que mejoraran su condición, pero Calvino no lo permitía. Cuando finalmente fue condenado a la hoguera, él pidió que lo mataran, por ejemplo, cortándole la cabeza. Era una muerte menos dolorosa, ¿no? Sí, seguro debe sentirse bastante feo cuando estiro el cuello para que me corten la cabeza, pero ya después no me entero de nada. Pero la muerte por ser quemado vivo, desde la Edad Media era la muerte más dolorosa, que incluso se llegó a infligir pocas veces, porque en la mayoría de las ocasiones se daba garrote. Garrote quiere decir que estando la persona encadenada de las manos y atada al poste, había una cuerda en el cuello y atrás un garrote, se daba vuelta al garrote y se ahorcaba a la persona y luego se le quemaba. La mayoría de los quemados fueron así, garrote y fuego. Pero ser quemado vivo era otra cosa. Entonces, decía, él pidió que le cortaran la cabeza y el teólogo más cercano a Calvino, que se apellidaba Farel, conminaba a Servet a reconocer sus herejías. Y Servet dijo, prefiero que me maten a ir contra mi conciencia. He de decirles que cuando estaba todavía en la celda, pidió que Calvino lo visitara y le dijo, Calvino, si te he hecho algo, perdóname, yo te perdono. Y Calvino no le hizo caso. Fue a visitarlo, pero no le aceptó la reconciliación. En todo caso, le conminó a negar sus doctrinas, cosa que puede lograrse a través del convencimiento, pero no puedo intentar que alguien cambie sus doctrinas haciéndolo que vaya contra su conciencia. Aquí vamos a leer todo el proceso a Pablo. Y yo quisiera que usted vaya viendo las analogías y cómo Pablo mismo habla de la limpieza de su conciencia. En fin, cuando Servet fue a la hoguera, todavía clamó a Cristo, todavía se pudo arrodillar Farel
para que la gente no se fuera a compadecer de él, lo señaló y dijo, miren cómo está lleno de Satanás. Y le prendieron fuego. Y así murió en los dolores tan intensos de las quemaduras, ¿no? Por más de media hora, hasta que se apaga el fuego, pues queda una masa gelatinosa, apestosa, negra, que alguna vez fue un ser humano. Ahí tenemos una intolerancia de unos cristianos contra otros cristianos. En este caso, dentro del protestantismo. Para que puedan confirmar lo que digo y que no estoy inventando, hay suficientes testimonios, pero apelo al de Casiodoro de Reina, el traductor de nuestra Biblia. Él estaba en Ginebra, huyó de España, donde quería matarlo la Inquisición, a Ginebra. Cuando en Ginebra se dio cuenta de la intolerancia de Calvino, digo, si alguien es calvinista, no hay problema, porque no tenemos santos, ¿o sí? Usted tiene a San Lutero, a San Calvino, ¿verdad que no? Si tuvieron errores, hay que reconocer que tuvieron errores, ¿sí o no? No estoy hablando contra su fe en Cristo, estoy hablando de los errores de algunos líderes eclesiásticos. Bueno, cuando Casiodoro se dio cuenta de la intolerancia tan terrible que había en Ginebra, huyó de Ginebra muy entristecido y dijo, Ginebra es la nueva Roma. Porque el juicio a Servet se brincó incluso motivaciones y procesos que la Inquisición sí tenía. Esto estuvo peor. Y añade Casiodoro de Reina, salté de la sartén para caer en la lumbre. Es decir, huí de Sevilla, donde me iban a quemar, llegué a Ginebra y era la lumbre, ¿no? Sí, se fijan esa figura, ¿no? Salté de la sartén, pensando que así me salvo. ¿Y a dónde caí? Directamente a la lumbre. Pero bueno, también tenemos los casos de la propia Inquisición católica, precisamente contra los hermanos, baste un ejemplo, de Sevilla. Casiodoro de Reina era uno de los pastores de españoles que en secreto se reunían en casas a estudiar la Biblia, una cosa que estaba prohibida, pues cuando menos desde 1530 en España, porque había surgido una corriente que se llamaba el alumbradismo, es decir, cristianos, judíos conversos, humanistas erasmianos, que decían, no se trata primeramente de ir a una parroquia, de hacer ceremonias exteriores, ritos, rezos, sino de una fe interior. Y ellos buscaban eso, les apodaron los alumbrados. Pero la iglesia ya los perseguía, ya los había prohibido. Entonces algunos cristianos comenzaron a reunirse en secreto para estudiar la Biblia y los textos de un doctor muy importante que se llamó Constantino Ponce de la Fuente. Quiero decirles que Constantino Ponce escribió una suma de doctrina cristiana que el primer obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, transcribió íntegro para el catecismo de los indígenas. Muy interesante. A su vez, Constantino Ponce, pues había tomado su doctrina del primer catecismo cristiano que escribió Juan de Valdés. Espero no hacerlos bolas con tantos nombres, ¿no? Pero hay que reconocer a algunos de nuestros hermanos de otras generaciones. El Evangelio no empezó con nosotros, no somos los únicos. Tenemos muchos hermanos que nos han precedido y que hemos heredado lo que ellos pudieron hacer para Dios, como este personaje muy importante, Juan de Valdés. Bueno, Casiodoro y muchos hermanos se reunían en secreto y se llamaban la Iglesia Chiquita. La Inquisición los descubre
y en 4 reuniones públicas en la plaza, que se llamaban autos de fe, quemaron a estos hermanos por cuestiones de fe, por estudiar la Biblia, por predicar que quien salvaba es Cristo y no la iglesia. Ahí tenemos otro ámbito de persecución de unos creyentes contra otros creyentes, donde una vez más vemos que Pablo es un paradigma. Pero en nuestro tiempo, el relativismo que domina nuestra época, nuestra sociedad, que en el discurso clama por tolerancia, inclusión, pluralidad, es absolutamente intolerante con nosotros. ¿Por qué? Porque nos acusa también, estamos hablando de las calumnias. Así como calumniaron a los miembros de la iglesia chiquita, ¿de qué? ¿Qué les decían? Herejes, luteranos, judaizantes, endemoniados, hijos de Satanás. ¿Qué nos dice la ideología predominante? ¿Cómo califica a los cristianos la gente que quiere imponer un pensamiento único? Ese pensamiento que dice que debemos de ser incluyentes, no es incluyente. Porque si no estás de acuerdo, tú eres señalado, sancionado, proscrito, acusado, calumniado. ¿Estás de acuerdo con la ideología de género y todas sus variantes? No, tal vez nos cancelen el canal, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el feminismo extremo donde la mujer, que era la que se iba a defender, ya no existe? Pregúntenle a los feministas extremos de la tercera ola del feminismo qué es una mujer y no saben. Una mujer es el que se sienta mujer. Ah, caray, ¿y si mi perro se siente mujer? ¿Es mujer? Sí, ha habido un caso así, no es broma. Entonces, ¿cuáles son las calumnias? Eres un homofóbico, eres retrógrada, eres machista, eres falocéntrico, eres colonizador. ¿Somos eso? No. ¿Tenemos un discurso de odio? No. ¿De tal manera amó Dios al mundo es un discurso de odio? No. ¿Dios ama al pecador es un discurso de odio? No. Hace un domingo o 2, ¿cuándo fue? 2, ¿no? Que nos dedicamos a hablar de que Dios ama al pecador. Frente a algunos cristianos que dicen que Dios odia al pecador, nosotros decimos, Dios ama al pecador. ¿Ese es un discurso de odio? ¿Por qué con una palabra profética nos atreveríamos a decir que lo que alguien está haciendo está mal? ¿Porque lo odiamos o porque lo amamos? A ver, si usted le dice a su hijo pequeño, no meta los dedos en el enchufe de la energía eléctrica, ¿es por odio? ¿Le hizo esa prohibición porque lo odia? ¿O porque no quiere que se quede pegado ahí? ¿Oh? Si usted le dice, usted es un médico y le dice a una persona, tú tienes SIDA o tienes cáncer, y el enfermo dice, no, me está ofendiendo, me odia, eso es una mentira. Es igual, el famoso discurso de odio. Si tu casa se está incendiando y yo te quiero despertar y decirte, tu casa se está incendiando, eso es discurso de odio. Intolerancia, yo estaba dormido ricamente, ¿por qué eres intolerante con mi sueño? ¿Oh? Esas calumnias van contra los creyentes como otro ejemplo de que el cristiano siempre va a ser señalado, rechazado, y no por lo que dice, porque es un predicador de la paz.
Y decía Jesús, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Estos perseguidos, junto a Servet, perseguidos por la Iglesia Católica, perseguidos por la Reforma Protestante, todos fueron pacificadores. Casiodoro de Reina, Sebastián Castellio, Juan de Valdés, Erasmo de Róterdam. Vamos, adelante. Vamos a leer el asunto de cómo se defiende Pablo. Y lo que les pedía es que tengan presentes las analogías de lo que estamos diciendo. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Estos versículos 7 y 8 no se encuentran en algunos manuscritos. Quiere decir que es una aclaración posterior, seguramente cierta, en el sentido de que Tértulo quiere poner en mal no solo a Pablo, sino al tribuno Lisias de la fortaleza Antonia, que había impedido que Pablo fuese linchado por los propios judíos. Si Lisias no hubiera impedido el linchamiento, el problema llamado Pablo ya no existiría, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Lisias, el tribuno romano, que además, con gran violencia, o sea, como diciendo, nos maltrató, cuando eran ellos los que estaban golpeando a Pablo, ¿no? Muchas de estas calumnias y acusaciones nos van a decir, nos van a señalar de delitos que no cometimos, nos van a señalar a nosotros como los violentos. Es como en los divorcios, perdónenme el ejemplo. Cuando las parejas se están divorciando y se hacen las demandas, se acusa al otro de muchas cosas que ni son ciertas. Y entonces alguien recibe su demanda de divorcio y dice, ah, caray, este no soy yo, ¿verdad? Así es la cosa, peor con el mundo. Decía Jesús, ¿no? Si a mí me rechazaron, si a mí me odiaron, ¿cómo no a ustedes? No es algo que tenga que sorprendernos. En todo caso, es algo que nos identifica con Cristo. ¿Me odias por la fe? No porque te hice algo malo, sino por la fe. Entonces me parezco a Cristo, ¿no? Y eso es bueno. Bueno, seguimos. Dice el verso 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. La calumnia no viene de una sola persona. Se difunde, se acepta, se cree, y toda la masa está de acuerdo con ello. Hace rato acusaban a Pablo de ser cabecilla de una secta. Hoy todavía hay muchas casas que tienen un letrerito en la ventana o en la puerta que dice, aquí no aceptamos sectas, ¿no? Parte de la acusación a los hermanos en las zonas indígenas es que son sectas. Y es una palabra que espanta. Hay palabras que tienen una carga emotiva para que la gente se espante y rechace. En otro tiempo, decirle a alguien comunista, hay que rechazarlo, ya. Fascista, ahora decirle fascista, ultraderecha, ahora resulta que con que usted no sea un relativista, ya es de ultraderecha. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Otra etiqueta así es la de sectas, o las que ya dijimos. Tienes un discurso de odio, eres homofóbico. Y se espanta a la gente con eso, y hasta al que se lo dicen, ¿no? No quiero que me acusen de eso. Pero luego ni sabemos qué quiere decir. En los Estados Unidos de la época
del senador McCarthy, del macartismo, cuando se linchaba a comunistas, si le hubiesen preguntado a cualquier ciudadano corriente, oiga, ¿y qué es comunista? No hubiera sabido qué es. No, pues seguramente es muy malo, ¿no? Es muy malo. Es como los judíos que le decían a Jesús, eres samaritano. Una etiqueta para rechazar a la persona. Si usted le pregunta a alguien, ¿y qué es fascista? Tampoco va a saber. Y difícilmente va a reconocer que el fascismo nació en la izquierda, no en la derecha, ¿no? Mussolini y Hitler eran socialistas. Si a usted le dicen secta, oye, ¿y qué es una secta? No, pues quién sabe, pero yo no quiero nada con las sectas, ¿no? ¿Sí ven? Me pasó en una ocasión, me invitaron a orar por una persona enferma. Llegué a la casa y había ese letrerito que no se aceptaban personas de sectas. Me recibieron muy bien, oramos y me regalaron una bibliota así de grande. Y vi, qué paradoja, ¿no? No saben qué es una secta y cuando se encontraron con alguien que otros podrían calificar de una secta, pues ni se dieron cuenta que no era nada malo, ¿no? Ese es el problema. Ponerle a alguien la etiqueta judío, protestante, luterano o los que ya dije. Recuerdo que en el acta de excomunión de Hidalgo y de Morelos dice cosas como esas. Luterano, ateo. ¿Cómo puede ser luterano y ateo? Pero luterano y ateo. Masón y judaizante. Heresiarca y libertino. Afrancesado. O sea, puros títulos que sonaban feo, terrible, pero incompatibles, ¿no? En fin. Por eso la palabra secta hoy significa un grupo negativo al que hay que destruir, al que no se deberá permitir. Cuando México comenzó a restablecer relaciones con el Vaticano, el primer delegado apostólico que hubo, que se llamó Jerónimo Prigione, decía, las sectas protestantes son como las moscas, hay que espantarlas. El delegado apostólico, ¿no? En fin, suficiente con que alguien tenga la etiqueta de secta para que esté justificado atacarlo, prohibirlo o encarcelarlo. Ahora, vamos al verso 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Acuérdense que Pablo no hace lo mismo que Tértulo. ¿Cómo comenzó Tértulo? Alabando desmesuradamente a un mal gobernante y llamándolo buen gobernante, ¿no? El día de hoy que se está haciendo ahí un ejercicio pseudo-democrático. ¿Por qué digo pseudo? Porque desaparecer un poder no es democracia. Se alaba a algunos de los candidatos de más mala fama, ¿no? Es decir, se alaba a un mal gobernante. Así hizo Tértulo. ¿Qué hace Pablo? ¿Alaba a Félix? No lo alaba. Simplemente dice, te reconozco como gobernador o como juez, porque eso es. El cristiano reconoce a las autoridades civiles. Los primeros cristianos fueron perseguidos, entre otras cosas, porque estaban acusados de crímenes contra el Estado, de disolver el Estado. Qué curioso. En la época de los emperadores romanos, la acusación era muy parecida a la que se hace a nuestros hermanos indígenas. Disolución del Estado.
Pero Pablo muestra que él reconoce al gobernante como un juez. Más adelante también los padres de la iglesia, como Justino, escribirán al emperador diciendo que los cristianos no estamos en contra, o en ese momento no estaban en contra del emperador. Incluso podríamos decir que los cristianos somos ciudadanos más obedientes a las leyes que los no cristianos. Así debería de ser, ¿o no? El no cristiano se mete en sentido contrario, se pasa el alto y todo lo que quiere, y se para en doble fila y estorba, ¿no? El cristiano no. ¿Usted no ve un carro con un pescadito de cristiano violando la ley? ¿Verdad que no? Porque los cristianos obedecemos la ley por causa de la conciencia. Los cristianos no brindamos un mal servicio a nuestros clientes. Mejor le doy un buen servicio si no me acusan la Procuraduría del Consumidor, que nunca hace nada, pero no es por eso. El dentista cristiano, el mecánico cristiano, el abogado cristiano, el médico cristiano es excelente, ¿verdad? Debería. Sí, porque tristemente nos ha pasado que ¿es cristiano? No, mejor no. Si es cristiano, ni me lo presentes. Pero debería. Porque los cristianos obedecemos la ley por causa de la conciencia. Ahora sí, hay que aclarar las leyes justas. El cristiano no está contra el Estado porque el cristiano es una persona obediente por causa de su conciencia de las leyes justas. ¿Sí o no? Porque hoy hay leyes injustas. Cada vez se promulgan más leyes injustas. Alguna vez supusimos que si algo era ley, pues era justo, era legítimo. Resulta que no. Y que además decían estos padres de la iglesia en sus apologías contra las persecuciones, que nosotros oramos por los gobernantes. ¿Oramos por los gobernantes? Ya hemos dicho que sí, ¿no? Oramos por los gobernantes. ¿Qué oramos? Eso sí no sé. No puede ser una oración tan simplista, ¿eh? Señor, bendice a nuestras autoridades. ¿Y eso qué quiere decir? Puedo pedir que les dé sabiduría, podría pedir que los reprenda, podría pedir que se conviertan, podría pedir que Dios los quite, ¿o no? Entonces hay que saber qué pedir, no nada más, bendice a mi autoridad porque tú la pusiste. No le echamos la culpa a Dios. La autoridad es de Dios, pero no las personas. De eso ya hablamos alguna vez. Y si no se acuerda, lo repasa. Y entre paréntesis, hermanos, a ver, incluso apúntenle. Cuando oramos no digan que Dios sea bendiciendo, que sea obrando, que sea con nosotros. Los gringos, ¿por qué no saben hablar español? Dicen, soy sentado, estoy mexicano. Nosotros no tenemos por qué decir que Dios sea obrando. ¿Qué tenemos que decir? Que Dios obre, ¿no? Que Dios sea con ustedes o que Dios esté con ustedes, ¿no? Eso se lo copiaron algunos gringuitos que predicaban. Esa es una cápsula cultural nada más. Ponga cuidado. No quisiera oír hermanos diciendo, Dios, que Dios sea obrando, que Dios sea con ustedes, que Dios sea bendiciendo, que Dios sea sanando, que Dios esté en control, sea en control. Bueno, en fin. Sigamos.
Pablo reconoce a la autoridad. Como tú puedes cerciorarte, dice el verso 11, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Va a contar la historia que nosotros ya hemos leído, ¿no? El propósito auténtico de Pablo, ¿cuál era? Adorar. Bueno, en primer lugar, adorar. ¿Qué dice la calumnia? Que vino a profanar, que vino a provocar una sedición. ¿Sí? No nos sorprendamos cuando nos acusan de cosas que de verdad no. A todas estas personas perseguidas, martirizadas de las que he hablado, realmente ellos tenían una fe en Jesucristo. ¿De qué los acusaron? De endemoniados, relapsos, herejes, hechiceros, ¿sí? Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Es decir, las pruebas demuestran que yo no estaba amotinando ni dando discursos soliviantadores en ninguna parte. Ni en la calle, ni en una sinagoga, ni menos en el templo. El discurso de defensa o apología de los que tienen la verdad siempre es lógico, es auténtico, es verdadero. Pero eso no convence a los perseguidores nunca, nunca. ¿No fue juzgado Jesús? ¿Y acaso Jesús no tenía argumentos convincentes? ¿Y qué hicieron con él? Lo condenaron. Cuando Sócrates se defendió ante el tribunal en Atenas, sus argumentos eran prístinos. ¿Qué pasó con él? Lo condenaron. Pablo hace aquí una defensa verdadera, mostrando pruebas y a su vez solicitando otras pruebas, y lo dejan en la cárcel. Así que no tenga esperanza en la racionalidad humana. Y no porque la razón esté mal, sino porque no la usamos. No estamos en contra de la razón. Estamos en contra de que las personas no usen la razón, que es muy diferente, ¿no? El dogmatismo dice, es que la razón está caída. Es que la razón no sirve para nada. Es que la razón no puede encontrar a Dios. El problema no es la razón. El problema es precisamente que no usamos la razón. Sigamos. Ni te pueden probar, decía yo, está exigiendo otras pruebas en contrario. No te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino, ¿quién es el camino? Jesús. Cristo y sus enseñanzas, ¿no? Cuando dice aquí, según el camino, se refiere a Cristo y sus enseñanzas. Que ellos llaman herejía, es lo que explicábamos de la etiqueta emocional. Ellos dicen que es una herejía. El judaísmo en ese tiempo era bastante libre para permitir distintas doctrinas. Recuerden que estaban los saduceos, los esenios, los elotas, los fariseos y otros grupos. A pesar de eso, todos se reconocían como judíos. Sí tenían sus controversias, quizá los esenios eran los que más rechazaban a los otros grupos, pero al final lo que importaba era el cumplimiento de la ley. Pero la herejía no era un asunto para matar al otro. Aquí se empieza a mostrar una nueva forma de intolerancia. Bueno, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí hay un argumento teológico. Lo que yo estoy predicando, el camino que estoy predicando, no es una doctrina falsa respecto del judaísmo, no es una doctrina ni siquiera distinta y contraria al judaísmo.
porque es lo que recibí de mis padres, es decir, el judaísmo. Probado con las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se llamaba la Biblia antes de que se le llamara Biblia? La ley y los profetas, ¿no? Cuando Pablo está diciendo aquí que todo lo que él predica está conforme con la ley y los profetas, es decir, con las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante. No estamos hablando de una mentira. Los padres de la Iglesia también harán algunas defensas parecidas. ¿Qué son los padres de la Iglesia? Los teólogos de los primeros siglos. Si no, se nos queda un signo de interrogación aquí arriba, ¿verdad? ¿Cuáles padres, no? Los teólogos de los primeros siglos escribían a la gente y a los emperadores que el cristianismo estaba de acuerdo con lo mejor de la filosofía clásica, que el cristianismo estaba de acuerdo con lo mejor de las leyes y con lo mejor de la razón, y a los judíos conforme con las Escrituras. Es decir, ese es el mensaje, y tenemos que tener cuidado de que ese mensaje tenga ese respaldo. Hoy, tristemente, desde muchos púlpitos se predican cosas que no están en la Biblia, que están en contra de la Biblia. Algunos absurdos verdaderamente inauditos y absolutamente contra la Biblia, desde púlpitos cristianos. Tenemos que cuidar y poder decir como Pablo, todo el camino con mayúscula Jesucristo que yo predico está conforme con las Escrituras, está conforme con la razón, está de acuerdo con lo que de verdad tenga la filosofía, está de acuerdo con lo que de verdad tenga la ciencia, está de acuerdo con lo que de verdad tenga el humanismo. Porque la verdad es una sola, y es Jesucristo. Y la verdad como Jesucristo, como Logos, como Verbo del Padre, impregna toda verdad. No puede haber una verdad real, valga la redundancia, auténtica, que no provenga de Logos. Y el Logos es Cristo. Por eso, aquí vamos a cerrar. Pablo insiste, ¿de qué me acusan? De puras mentiras, que presenten pruebas. Yo te digo, las pruebas nunca me encontraron provocando una sedición. Pero yo predico el camino. Si nos persiguen por predicar el camino, amén. Gracias a Dios, somos bienaventurados. Ese camino que yo predico no se limita solo a decir Jesucristo, sino a hablar de Jesucristo conforme a las Escrituras. Hay quien habla de Jesucristo fuera de la Biblia, ¿no? Conforme a las Escrituras, conforme a la razón. Tengo que cuidar que mi doctrina efectivamente cumpla esos parámetros. Vámonos conscientes de una cosa para que no nos tome por sorpresa. Siempre nos van a calumniar, siempre. Y calumniar es que nos acusen de cosas que no dijimos, que no hicimos, que no pensamos. Es increíble, ¿no? Diríamos, ¿cómo puede ser eso? Pero así es. Así es. Y cada vez será más acentuado. Cada vez será más intensificado. Hay que estar alerta, no hay que asombrarnos, hay que recordar que somos bienaventurados. Solo una responsabilidad tenemos, que lo que digan de nosotros sea mentira, ¿no? Que sea mentira y que nosotros nos mantengamos predicando a Jesucristo, pero en el marco perfectamente definido de lo que dicen las Escrituras
las escrituras estudiadas, entendidas conforme a la razón. Amén.